Vamos con lo mejor y lo peor que nos ha dejado este día 4 de Mundial 2026, con ese entretenido y divertido intercambio de golpes en la segunda parte entre Holanda y Japón, y una derrota por goleada dulce para una selección de Curazao que se llevó 7, pero que, bueno, pues pese a ello hizo historia, con Alemania ya clasificada para los 16avos de final. Vamos a repasarlo todo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Tenemos que hablar de lo que ha sucedido en este empate final entre Holanda y Japón de la jornada número 4 de este día número 4 de Campeonato del Mundo 2026, y la goleada ese 7-1 que Alemania le ha metido a la selección de Curazao, que pese a ello ha hecho historia, habiendo logrado el primer tanto de su historia en su debut en un Mundial. Dicho esto, vamos a repasarlo absolutamente todo. Ya lo sabéis, aquí en el canal venimos desde el primer día, desde ese partido inaugural. Después el encuentro también, el primer partido entre Canadá y Bosnia, lo hemos ido repasando todo, y cuando hayan comenzado los partidos en horario peninsular español, en el que tenemos dos partidos entre la tarde y la noche, pues tenemos estos vídeos de resumen. Sabéis también que me podéis seguir en Twitter, porque ahí vamos a ir, o voy a ir comentando todos los partidos que me dé tiempo a ver en esta Copa del Mundo, de forma más o menos detallada, pero os animo también a que me sigáis en Twitter, porque ahí lo vamos a comentar absolutamente todo de esta Copa del Mundo, mientras aquí en el canal los vídeos de resumen, lo mejor y lo peor que nos ha dejado el día del campeonato. Comenzamos por la parte positiva, comenzamos por ese bonito intercambio de golpes, entretenido, divertido, que hemos visto en la segunda parte entre Holanda y Japón. Todo lo contrario en una segunda parte que comentaremos a continuación, ha sido, la verdad es que bastante tediosa y bastante aburrida de ver, con esos detalles de calidad de Summerville, con ese gran cabezazo de Virgil van Dijk, con la respuesta después de Nakamura, con la respuesta también prácticamente definitiva de Ogawa en el córner, en el último, prácticamente antes del último minuto, antes del descuento final. Una selección holandesa y una selección japonesa que, bueno, pues que se han desatado, que a partir de, bueno, pues ese gol de Virgil van Dijk, el 1-0, han comenzado a tener que arriesgar, y también una muy buena jugada para mí, la del 2-1, seguramente la mejor acción del partido en cuanto a calidad, en cuanto a combinación, en cuanto a nivel técnico, en cuanto a golpeo de balón, la que nos ha dejado Crysencio Summerville, después de el buen pase por dentro de Gravenberch, la recepción del jugador del Liverpool, la apertura a la banda derecha, la carrera, si no recuerdo mal, de Dumfries para darle un poquito de espacio a Crysencio Summerville, y este con la zurda metiéndose hacia adentro, un golpeo imparable para Suzuki, algo que hacía que se las prometiese, ¿no? Muy felices el conjunto de Ronald Koeman, pero bueno, pues a partir de ahí el exentrenador del Barça, que ha tirado de su pragmatismo habitual, y bueno, pues ha hecho cambios muy defensivos, y eso le ha terminado costando en parte también esos 2 puntos que había conseguido, y que le acercaban mucho al liderato de un grupo que en principio estaba llamado o que parece con este resultado estar llamado a, obviamente, resolverse en los próximos encuentros. Vamos a ver quién puede sumar el pleno de puntos a partir de ahora, Japón o Países Bajos, en los encuentros que van a tener a continuación, ya lo sabéis, contra Suecia y contra Túnez. Tanto Japón como Holanda para mí son favoritas en esos próximos partidos. Repito, muy positiva la segunda parte, todo lo contrario a una primera que sin duda ha sido lo peor de este encuentro, lo peor de un partido en el que había expectativas. Yo tenía expectativas, creo que es un partido, bueno, pues digno de unos octavos de final, incluso de unos cuartos de final. Creo que a nadie le sorprendería mucho que viésemos un Holanda-Japón en cuartos de final, perdón, en una eliminatoria avanzada, y por eso esa primera parte tan cerrada, de tanto contenido táctico, por decirlo de alguna forma, tan para gente muy apasionada del fútbol, mucho, bueno, pues yo creo que ha sido lo peor del encuentro, ¿no? Al final se entiende también que es la primera jornada, se entiende que nadie quiere perder, se entiende que la pelea por el liderato del grupo estaba en juego, pero bueno, yo creo que sobre todo señalar para mí el planteamiento de Japón, ¿no? De la selección japonesa. Holanda se puede entender que tenga dificultades para atacar un bloque bajo, tan hundido, con tantos jugadores atrás, porque obviamente le faltan
esos perfiles, le falta más interiores creativos, le falta también incluso laterales que puedan doblar, sobre todo por izquierda, donde no cuenta con un lateral zurdo de gran nivel. Bueno, pues le falta también ese extremo muy dominante, muy regateador, por lo tanto, bueno, pues se puede entender esos problemas de la selección holandesa para generar peligro, pero aquí sobre todo el planteamiento que hay que señalar es que sea tan defensiva la selección japonesa cuando sí tiene capacidad tanto de presionar como de mantener el balón, como de poder llegar, algo que nos ha demostrado en esa segunda parte que ha sido positiva, en la que ha ido 2 veces por detrás en el resultado y ha sido capaz en ambas ocasiones de terminar empatando, así que un partido con 2 caras muy diferentes entre la primera y la segunda, este duelo que ha terminado 2-2 entre Holanda y Japón en este día 4 del Mundial, que deja la pelea por la primera plaza de su grupo tremendamente abierta. Y en el otro encuentro, esa goleada, ¿no?, entre Alemania y Curazao, pues obviamente, ¿qué queréis que os diga? Para mí la noticia más positiva, lo más destacado que podemos comentar sobre el partido es que Curazao debutaba en un campeonato del mundo y ha logrado el primer gol de su historia en un mundial con ese tanto de Comenetzia apareciendo desde atrás, aprovechando, bueno, pues una especie de despiste, la mala transición defensiva, el poco orden de la selección alemana para marcar ese tanto, para poner el 1-1 en el partido, que podía generar cierto run-run, que podía generar ciertos problemas, ¿no? Pensar demasiado de la selección alemana, así que Curazao, pese a haberse llevado estos 7 goles, bueno, pues ha cumplido al menos en su debut y ha podido hacer historia pese a llevarse una goleada que ha seguido 7-1, pero que perfectamente podría haber sido de 10 goles, ¿no? O sea, así de superior, así de claras ha tenido en las ocasiones el conjunto de Julian Nagelsmann, que seguimos hablando de cosas positivas. Bueno, pues nos ha demostrado el gran potencial ofensivo que tiene el conjunto germano, con Kai Havertz marcando 2 goles, con Undav marcando un gol y dando 2 asistencias en menos de 20 minutos sobre el terreno de juego, gol y asistencia de Nathaniel Brown también, primera titularidad en un gran torneo para el que va a ser nuevo lateral izquierdo del Bayern en los próximos días, en las próximas semanas. Un auténtico golazo de Mecha, una muy buena definición de Musiala, una gran primera parte, en mi opinión, de un Florian Wirtz que demuestra, que sigue demostrando que con la selección alemana, bueno, pues es el jugador del Bayer Leverkusen y no esa versión tan floja, tan mala que hemos visto en esta campaña de debut de la Premier League con el Liverpool, ¿no? En definitiva, una selección alemana que tanto por nivel individual como por conexión de los jugadores, como por planteamiento de Julian Nagelsmann, nos ha vuelto a demostrar que tiene, bueno, pues una capacidad ofensiva como pocas selecciones tienen en este campeonato del mundo, sin ningún tipo de duda. Y el aspecto más negativo de este partido, el aspecto, el peor, lo peor que nos deja este 7-1 entre Alemania y Curazao, bueno, pues que obviamente ya lo sabíamos al principio del torneo, pero se confirma y cuando llega, cuando ocurre, lo tenemos que comentar de forma más clara, ¿no?, y más evidente, y señalarlo. Bueno, pues que la selección alemana, después de haber disputado tan solo un partido en este mundial, ya sabemos que va a estar en los 16avos de final. Obviamente, por la ampliación, por el paso a las 48 selecciones, a los 12 grupos y la capacidad, ¿no?, el cambio de formato también con esa introducción de los 16avos, con esa introducción de que se clasifican los 8 de los 12 mejores, bueno, pues todo eso nos hace saber que tan solo con una jornada Alemania va a estar sí o sí en esa ronda eliminatoria y ya no hay ninguna opción de que se quede en la fase de grupos, algo que le había pasado en los 2 últimos mundiales. Y esto no lo comento porque le haya pasado a Alemania, ¿no?, sino que simplemente el cambio de formato y la ampliación, esa eliminatoria extra de los 16avos y la clasificación de 8 de las 12 terceras, bueno, pues nos hace que haya poquita emoción en los grupos en cuanto al drama de quedarte fuera o no. Por lo tanto, la ampliación para mí de cupos es un error, pero aún más grave es que se cambie el formato para meter más rondas eliminatorias y facilitar la clasificación a esas rondas del KO. Así que es una auténtica pena para bueno, pues un mundial que está teniendo también cosas
difíciles de entender, cosas que son para mí errores bastante graves, como esas pausas de hidratación que están por contrato, parece ser que es así, sobre todo más centradas en sacar dinero de la publicidad, en dedicar, ¿no? en desviar la atención más a que el fútbol se produzca, se parezca, perdón, más al baloncesto, con esos 4 cuartos, bueno, pues parando el ritmo de los partidos, que al final es lo que define al fútbol por encima de otros deportes que sí cuentan con tiempos muertos, que sí cuentan con parones más continuados a lo largo del juego. Una auténtica pena, pero como os digo, sobre todo lo negativo que nos deja para mí ese partido, más allá del desequilibrio claro que había entre ambas selecciones, algo que sabíamos y que creo que no merece demasiado la pena destacar, es, bueno, pues esa clasificación que ya sabemos que tiene Alemania de cara a la ronda eliminatoria. Y dicho esto, aquí acabamos, ya veis, de forma breve, rápida y concisa, comentamos lo mejor y lo peor que nos ha dejado este cuarto día de Mundial. Os recomiendo de nuevo que estéis atentos a mi Twitter, que me sigáis, porque ahí voy comentando de forma más detallada todo lo que va ocurriendo en los partidos que puedo ver, tanto en directo por la tarde-noche de España, como a la mañana o a la tarde siguiente, cuando me puedo ver repetidos algunos de los que se han disputado en la madrugada, ¿no? Así que, como siempre, gracias por ver el vídeo y os espero con más contenido de cara dedicado a este Mundial 2026. Nos vemos.